Bueno, buenas nuevamente. Volvemos al formato video asincrónico. En este rato vamos a charlar un poco de los dos ejemplos que estuvimos charlando sobre decisiones bajo incertidumbre. Entonces déjenme tomar el primer ejemplo. Entonces en el primer ejemplo lo que decíamos es, supongamos una persona que en principio tiene una riqueza inicial a W0, pero con probabilidad A sufre una pérdida, con probabilidad 1 menos A no sufre una pérdida. Entonces lo que sucede es que si no hay una pérdida, su riqueza va a ser igual a su riqueza inicial neta de lo que paga por el contrato de seguro. ¿Cuánto es lo que paga por el contrato de seguro? Paga Q unidades por cada unidad asegurada. Entonces, se asegura, entonces repasemos la anotación. R es la cantidad de unidades aseguradas, Q es el precio que paga por unidad asegurada, entonces Q por R nos da el monto total que tiene que pagar para comprar el contrato de seguro, y ese pago lo tiene que hacer siempre. Entonces, si no hay una pérdida y contrata R unidades de seguro, su riqueza va a ser su riqueza inicial neto de lo que paga por el seguro. Ahora, si surge la pérdida, hay dos elementos nuevos. L, que es el monto que pierde porque se produce el siniestro, y R, que es el monto que recupera porque aseguró R unidades. Entonces, esta es la función de pérdida de un problema, de una persona que elige R. El problema de optimización es elegir R, la cantidad de unidades aseguradas, sabiendo que aumentar R tiene dos impactos. Un impacto es que tenés que pagar más siempre, porque pagás más por el contrato de seguro. El otro impacto es que si se produce la pérdida, algo que ocurre con probabilidad A, recupera N unidades. Entonces, esa es la función de pérdida. Nosotros vamos a plantear el problema de forma simplificada, o sea, no nos vamos a preocupar por condiciones, restricciones, va a ser un problema de máximo y restricto. Entonces, la condición de primer orden simplemente la tenemos escrita acá, solo que la igual a cero lo escribimos abajo porque no nos entró. Entonces, lo que tenemos es que, fíjense que R aparece dos veces, aparece acá, es decir, aparece dentro de la función de utilidad U cuando no hay una pérdida y aparece también dentro de la función de utilidad U cuando se produce la pérdida. Entonces, si derivamos con respecto al primer sumando, vale la pena quizás repasar un poquito. Esta es la función de utilidad esperada. Es la esperanza de la utilidad contemplando que hay dos escenarios. Un escenario donde no se produce el siniestro y el escenario donde sí se produce el siniestro, ¿no? Entonces, esta es la utilidad esperada, la utilidad asociada a una lotería. Cuando yo cambio R, cambia la lotería, porque cambian los pagos que se producen con probabilidades 1 menos A y A. Fíjense que al cambiar R no cambian las probabilidades, pero sí cambiarían los resultados. Hay dos resultados distintos que se verificarían con probabilidades 1 menos A y A. Entonces, al cambiar los resultados, está cambiando la lotería, porque los resultados que se producen con esas probabilidades positivas ya son distintos. Entonces, condición de primer orden, esto es lo que surge de derivar con respecto a esta R, aplicamos la regla de la cadena, entonces nos queda 1 menos A por la derivada de U multiplicado por Q. ¿Por qué aparece este Q? Por regla de la cadena, ¿no? Entonces este es el primer sumando. El segundo sumando, fíjense que R aparece dos veces, entonces cuando derivamos nos queda A, que es el coeficiente, la derivada con respecto, entonces derivamos con respecto a lo que sería la riqueza en el escenario de pérdida, pero luego al aplicar la regla de cadena nos aparece 1 menos Q. Este 1 nos aparece por este término y este Q restando nos aparece por este término. Fíjense que, bien, me olvidé del signo menos. Fíjense que esto es menos Q, ¿no? ¿No? Tenemos el signo menos, la regla de la cadena nos da este menos acá, de la misma manera que este está restando acá. Entonces, esa es la condición de primer orden. Y podemos decir que esta condición de primer orden define implícitamente la demanda por seguro. O sea, uno podría, por ejemplo, decir que a partir de esta ecuación, implícitamente, surge una función. La función me está diciendo esto es R como función de Q, como función de W, como función de A, perdón, como función de L y como función de A. Entonces podemos decir que tenemos una función de demanda, la cantidad contratada por seguro como función de el precio, la riqueza inicial de W sub 0, el monto de la pérdida y la probabilidad de la pérdida.
esa función implícita toma una forma muy particular en el caso que yo preguntaba. ¿Qué pasa si el seguro es actuarialmente justo? Si el seguro es actuarialmente justo, es decir, si A es igual a Q, esta expresión se simplifica un montón, porque fíjense que acá tenemos podríamos reemplazar esta A por una Q, y esta A por una Q, y se ve que estos coeficientes que premultiplican cada una de las utilidades marginales son los mismos. Entonces se nos van, este 1 menos A se nos iría con este 1 menos Q, este Q sería con esta A porque se igualan, y nos queda una expresión mucho más simple, donde los dos pendientes, las utilidades marginales, están multiplicadas por 1. Y si asumimos que esta es una función estrictamente creciente, es decir, la utilidad marginal decreciente, si la utilidad marginal siempre cabe, si la segunda derivada es estrictamente menor a 0, existe una inversa, es decir, podemos despejar, lo que podríamos hacer es aplicar la inversa de la utilidad marginal a los dos lados de la desigualdad. Entonces acá también aplicamos la inversa de la utilidad marginal a los dos lados de la desigualdad. Al final de cuentas lo que pasa es que se va a la utilidad marginal y nos queda W menos QR igual a W menos QR menos L más R. Simplemente nos sacamos de encima la utilidad marginal porque aplicamos la función inversa a los dos lados. Y ahí el resultado se obtiene con claridad. W0 se va con W0, menos QR se va con menos QR, L pasa sumando al otro lado. Conclusión, R es igual a L. ¿Qué quiere decir eso? El individuo se está asegurando completamente contra la pérdida. Entonces, el monto asegurado se iguala a el valor de la pérdida en el caso en el que se dé el siniestro. Entonces, ese era un ejemplo. Lo que yo propongo es que piensen en casos ya paramétricos de este ejercicio. Entonces, les propongo el siguiente caso particular. Supongan que U de la riqueza, déjenme usar la letra X porque veníamos usando la letra X, supongan que U de X es igual a la función logarítmica. Entonces, U de X es función igual a la función logarítmica. Y también vamos a ponerle números, ¿por qué no? Supongan que la riqueza inicial es 100, supongan que el monto de la pérdida es 50, supongan que la probabilidad de la pérdida es 1/10, y vamos a abstraer, no vamos a imponer que el seguro, en principio, no vamos a imponer que el seguro es actualmente justo, supongamos que el seguro es un poco caro, 1/5 es el precio que uno debe pagar para asegurarse una unidad en el caso en el que se produzca el siniestro. Entonces, este es el problema general, con una función de utilidad general, con valores no especificados para la riqueza inicial, el monto de la pérdida, la probabilidad de la pérdida y el precio. Acá especificamos un poquito más porque atamos la probabilidad de la pérdida al precio. Entonces, este es el caso, déjeme especificarlo, este es el caso en el que el seguro es actuarialmente justo, como se conoce en la literatura. Y por último, lo que les propongo entonces es este ejemplo numérico para que resuelvan. La función de utilidad es la logarítmica, la riqueza inicial es 100, el monto de la pérdida es 50, probabilidad de la pérdida 1/10 y Q, el precio que hay que pagar por unidad asegurada es 1/5. Entonces los invito a resolver este ejemplo. Muy bien, entonces en un rato pasamos al segundo video, el video en el cual hablamos de la demanda de un activo riesgoso.